Bienvenidos a un nuevo episodio de hoy hablaremos sobre el mandato y en este caso le toca a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es un político y economista mexicano que se desempeñó para presidente de México en 1988 hasta 1994. Se consideró como uno de los políticos más influyentes y controversiales. Durante su gobierno implementó una serie de reformas económicas y políticas que buscaban modernizar y liberalizar la economía mexicana. Para saber un poco más sobre su política, vamos a ver qué es lo que nos prometió durante su presidencia. Para ello, el día de hoy nos acompañan los historiadores David, Ángel Manuel, Fernanda y Cintia. Y para empezar, la historiadora Fernanda nos platicará sobre los cambios políticos y económicos que prometió durante su campaña electoral. Primero que nada, buenos días y muchas gracias por invitarme. Los cambios políticos que Carlos Salinas de Gortari prometió fueron modernizar el sistema político, lo que implica actualizar y mejorar los procesos, instituciones y mecanismos que rigen la toma de decisiones y la gobernanza de un país. Por ejemplo, como la creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es el INEGI, que se encarga de recopilar y analizar datos estadísticos y geográficos para apoyar la toma de decisiones políticas y económicas. También promovió el impulso de la televisión por cable, que permitió una mayor diversidad en la oferta de canales y programas de televisión. Algunos cambios económicos prometidos fueron la liberación del comercio exterior, el cual se logró complementando el artículo 28 de la Constitución Política, que redujo las barreras comerciales y promovió la apertura de México al comercio internacional. También se propuso reducir la inflación, que llegó a un porcentaje del 52% en 1988, esto logrando completando el artículo 25 de la Constitución Política, que también permitió la creación del Banco de México, el cual nos ayudó a reducir la inflación y que México tuviera un mejor desarrollo económico. Y se comprometió a la promoción de la inversión extranjera para atraer inversión extranjera para el impulso y el crecimiento económico de México, promoviendo el artículo 27, que permitió la creación de la Ley de la Inversión Extranjera, que estableció un marco regulatorio para la inversión en México. Esto proporcionó mayor seguridad y certidumbre para las inversiones extranjeras y permitió a México atraer más inversión extranjera. Bueno, y hablando sobre la inflación y el desempleo, ¿cómo fue que se comprometió a abordar estos en México? Se comprometió a abordar la inflación y desempleo de México a través de una serie de reformas económicas. Una de sus estrategias fue la liberación del mercado, que buscaba aumentar la competencia y reducir la inflación. También implementó políticas para reducir el desempleo, como la creación de programas y empleo y capacitación laboral. Todo esto gracias a la complementación en el artículo 25, que ya antes fue mencionado, y en el artículo 28. Bueno, muchas gracias. Y ahora el historiador Ángel nos dirá cuáles fueron las medidas que prometió implementar para mejorar la calidad de vida en los mexicanos. Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por invitarme. Hablando de Carlos Salinas de Gortari, sabemos que fue un presidente de aquí de la República Mexicana muy controversial. Implementó varias reformas. Una de las reformas más famosas fue el sistema de educación, que buscaba mejorar la calidad de la educación en México. Fue muy controversial y criticada, ya que muchos argumentaron que beneficiaba más al sector rico, al sector que tenía dinero, que a los pobres. Y ya. También implementó la reforma del sistema de salud, el cual fue un programa de salud universal que buscaba mejorar el acceso a los servicios de salud para todas las personas, de todos los recursos que ya. Sin embargo, este programa también enfrentó críticas y desafíos, ya que algunos argumentaron que no era suficientemente financiado y que no alcanzaba a todos los sectores de la población. Bueno, y posterior a todo lo que Carlos Salinas de Gortari nos prometió, platícanos más sobre lo que él hizo para lograr y cumplir todo lo que nos prometió, como pues qué reformas implementó económicas durante el gobierno. Bueno, Carlos Salinas de Gortari implementó una serie de reformas económicas
significativas con el objetivo de modernizar y tener una mejor economía mexicana y fomentar el crecimiento a largo plazo en México. Las principales reformas económicas que propuso Carlos Salinas de Gortari fue la apertura comercial y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, lo cual fue un paso clave para integrar la economía mexicana en el mercado global y fortalecer sus relaciones comerciales con estos dos países. Esta apertura ayudó a diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera. Salinas adoptó políticas para estabilizar la economía mexicana con el objetivo de reducir la inflación y fomentar la inversión, que adoptaron medidas como el control de la emisión monetaria y un enfoque en el equilibrio fiscal. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, y después de todo esto que Carlos Salinas de Gortari a través de lo que prometió y lo que hizo, vamos a platicar sobre si sí lo cumplió o no. El historiador David nos comentará cuáles fueron los logros más destacados de él en material económico. Bueno, buenos días a todos, es un placer estar con ustedes. Y pues bueno, primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue uno de los logros más importantes de su administración. Fue la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, que entró en vigor en 1994. Este acuerdo con Estados Unidos y Canadá permitió una mayor integración económica de México con sus vecinos del norte, favoreciendo el comercio, la inversión extranjera y la modernización de varios sectores productivos. Después, Salinas implementó políticas que desregularon muchos sectores de la economía, reduciendo las barreras arancelarias y promoviendo una mayor competencia. Por último, Salinas también implementó políticas orientadas a controlar la inflación para que a mediados de la década de 1980 había alcanzado niveles extremos altos. La inflación disminuyó de más del 100% en los años previos de su gobierno, alrededor de 7% a finales de su mandato. Bueno, ¿y cómo fue que se desarrolló el Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante su gobierno? Bueno, pues durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desarrolló para modernizar la economía de México y fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones comenzaron en 1990, abandonando temas como la eliminación de barreras comerciales, inversión extranjera y protección de derechos laborales y ambientales. A pesar de estos desacuerdos y concesiones en sectores clave, el tratado fue firmado el 17 de diciembre de 1992, estableciendo un marco para la eliminación gradual de aranceles y la integración económica regional. Bueno, y ahora la historiadora Cintia nos platicará sobre cómo fue el desarrollo de la política exterior en México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por tu invitación. Platicando sobre la política exterior de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1988 a 1994, estuvo marcada por una serie de transformaciones que reflejaron los cambios en el contexto internacional y las prioridades internas del país. Algunos de los aspectos claves del desarrollo de la política exterior durante su mandato fueron la relación que tenía con Estados Unidos se volvió muy estrecha, particularmente en términos de comercio, seguridad y migración. El Tratado de Libre Comercio fue un reflejo de esta reorientación, pero también hubo un enfoque en la fortaleza, la cooperación bilateral en otros ámbitos, como la lucha contra el narcotráfico y la migración. Sin embargo, esta relación también estuvo muy marcada por momentos de tensión, como las críticas mexicanas a la política exterior estadounidense, especialmente en el contexto de los asuntos migratorios. Otro punto fue la reforma de la política exterior de Salinas, que Salinas buscó modernizar y personalizar la diplomacia mexicana. Él promovió una política exterior más activa y proactiva, que implicó una mayor presencia de México en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, y el G77. En particular, Salinas trató de
posicionar a México como un actor clave en América Latina y en el escenario internacional. Otro punto que Carlos de Salinas como que promovió mucho en la política exterior fue la relación con América Latina, aunque el enfoque de Salinas fue muy predominante hacia el norte con Estados Unidos y Canadá. También mantuvo una política exterior orientada hacia América Latina, pero con un giro hacia la cooperación económica y el multilateralismo. En este sentido, México continuó promoviendo una relación especial con América Latina, aunque con un énfasis en la liberación económica. También se intentó mantener una postura pragmática en relación con la integración regional, participando en la iniciativa como el Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana. Bueno, y platicando sobre las privatizaciones, ¿cuáles fueron las principales privatizaciones realizadas? Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo una serie de privatizaciones como parte de un programa de reforma económica que buscaba modernizar y liberalizar la economía mexicana, en ese caso pues mexicana. Algunas de las principales privatizaciones fueron, la más significativa fue la venta de los bancos nacionales en 1982 a finales de los años 80 y principios de los 90. El gobierno privatizó varios de estos bancos, lo que permitió la creación de un sector bancario mayoritariamente privado. En 1990, el gobierno privatizó Telmex, la empresa estatal de privatizaciones más grandes de la historia del país. Y la compró el empresario Carlos Slim a través de un grupo Carso. Otro punto fue sobre los petróleos mexicanos, en este caso Pemex. No fue privatizada durante el gobierno de Salinas. Se comenzaron a implementar reformas para permitir la participación privada en áreas como la exploración y producción a través de contratos de asociación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, por vernos. Y bueno, esto fue un episodio más de Hablando sobre el mandato de... Y nos vemos en el próximo capítulo.